el estudio de estas 2 epístolas. Apenas tocamos la epístola ligeramente porque hay tanto mensaje, solo que 13 sábados no son suficientes para todo eso. Esta semana haremos prácticamente un resumen de toda la lección. Veremos 5 temas que destacan con nitidez en las 2 epístolas de Pedro. Son temas vitales de la experiencia cristiana, temas que ayudan al cristiano a caminar, a transitar en este desierto en que vivimos cuando caminamos hacia Canaán celestial. Recordemos que Pedro, las 2 epístolas de él fueron escritas en tiempos de persecución. La iglesia estaba sufriendo, perseguida, escondida, yendo de un lado para otro para no ser presa. Por otro lado, la iglesia joven estaba siendo acechada por falsas enseñanzas, falsos maestros que se levantaban y traían enseñanzas falsas a la iglesia cristiana. El apóstol Pedro combate las herejías y afirma algunas verdades claves, pero lo hace en el contexto de una iglesia que viene siendo perseguida. Eso hay que tener en mente a lo largo de todo el estudio. El primer tema que trata es el tema de la salvación como resultado del sufrimiento de Cristo. Claro, no podría haber otro tema. Si tú revisas la Biblia vas a ver que ese es el tema que atraviesa todas las páginas de la Biblia, el tema de la salvación en Cristo. Finalmente, el propósito de la enseñanza bíblica es traernos de vuelta a los brazos del Señor Jesús, enseñarnos a andar, a caminar todos los días con Cristo. Pedro habla de la salvación en Cristo. Lo hace en varios textos, pero yo voy a leer solo algunos de ellos. Voy a empezar leyendo primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, que dice, Él mismo, refiriéndose a Jesús. Vamos a tener el texto en la pantalla para ir analizando el texto. Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados. ¿De quién eran los pecados? De nuestros, de los hombres, de los seres humanos. Pero Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Ahora, este pensamiento expresado en este texto, y voy a dejar el texto en la tela, este pensamiento viene de Isaías. Es Isaías el que dice que el Señor Jesús fue sacrificado por nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor. Pero Pedro toma las palabras de Isaías para hacerlas suyas. Claro, es el mismo espíritu que inspiró a Isaías, es el mismo espíritu que está inspirando a Pedro. Y Pedro destaca el hecho de Cristo como sustitución por el pecado del hombre. Cristo, el sacrificio por el pecado del hombre. Los pecados eran nuestros, pero Jesús tomó en su cuerpo, Él es el Cordero, simbólicamente, tomó en su cuerpo nuestros pecados. En el tiempo de Israel, el pecador llevaba un corderito al templo y ahí en el altar colocaba el corderito, colocaba la mano en el cordero y transfería sus pecados al cordero. Después el pecador se retiraba a la casa feliz y el cordero era muerto por causa de los pecados, no de los pecados del cordero, sino de los pecados del pecador que había transferido sus pecados al cordero. Esa es la situación con nosotros. Nosotros también transferimos nuestros pecados, pero no a un cordero, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos en paz, perdonados por su gracia. ¿Por qué? Porque en el madero, el corderito en el tiempo de Israel moría en el altar. Cristo, el Cordero de Dios, murió en el madero. Y en el madero, en su cuerpo, cargó nuestros pecados. ¿Para qué? A fin de que nosotros, tú, yo, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ahora, en esta parte, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, está implicada también la idea del bautismo. Porque es en el bautismo que tú mueres a los pecados y resucitas para una vida nueva. Entonces, para que el sacrificio de Cristo sea valedero para ti, tienes que pasar por la experiencia del bautismo, porque habiendo muerto para los pecados, ahora tú vas a vivir para la justicia. Ya no tienes que morir literalmente, porque Jesús ya murió por ti, pero tú tienes que morir en Cristo, y esa muerte en Cristo es a través del bautismo. Ahora estás feliz, y yo también tengo paz en mi corazón,
porque por sus heridas hemos sido sanados. Otro texto de Pedro que habla de la salvación en Cristo es Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Dice: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Hemos sido rescatados. Aquí está la palabra rescate, redención. Éramos esclavos del pecado. Estábamos esclavizados en nuestra vana manera de vivir antes de conocer a Cristo. Esa vana manera de vivir la habíamos heredado de nuestros padres. Está el texto en la tela, ustedes están leyendo. Esa vana manera de vivir la habíamos heredado de los padres. Y nosotros fuimos rescatados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. No fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta figura de la redención tiene que ver con los tiempos de esclavitud, en la época de Pablo, en que a veces un hombre rico compraba a un esclavo para dejarlo en libertad. Cristo, el hombre rico, rico en amor, rico en misericordia, pagó el precio de nuestros pecados, nos libró de las manos de nuestra vana manera de vivir, donde estaba el diablo esclavizándonos, y ahora somos libres en él. El tercer texto que quiero leer es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice así: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. ¿Por qué dice Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados? Una vez para siempre, porque el corderito moría todos los días en el tiempo de Israel, pero con Cristo no. El Cristo, el Cordero de Dios, murió una sola vez y para siempre. ¿Por qué murió? Por los pecados. El justo, Cristo, por los injustos. ¿Quiénes? Los seres humanos. ¿Y para qué? Para llevarnos a Dios, porque estábamos lejos de Dios. El pecado nos llevó para lejos de Dios, y lejos de Dios no somos felices, vivimos en tragedias, llorando, sufriendo, solos, abandonados. Ahora Cristo, el justo, muere por el injusto. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad ahora muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Maravillosa lección de la salvación. Es abundante el tema, apenas lo estamos tocando con la punta de los dedos. En la segunda parte de esta lección veremos cómo debe vivir el cristiano, ya que ha sido salvado gratuitamente por la gracia maravillosa de Cristo. Quiere decir, la gracia no es argumento para que continúes viviendo en el pecado. No puedes decir que porque la gracia de Cristo es gratuita, tú puedes continuar viviendo en el pecado. La gracia de Cristo es perdonadora y al mismo tiempo transformadora. Por eso, Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11, lo siguiente: ya que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Interesante. Después de hacer una pregunta que debe hacernos pensar, ¿y cuál es esa pregunta? Ya que todas las cosas van a ser deshechas, ya que nuestra vida en esta tierra no es eterna, no es para siempre. Y por otro lado, ya que hemos sido comprados gratuitamente por la sangre de Cristo, entonces pues es...
eso tiene que revelarse en una vida, en una conducta santa, piadosa. Entonces Pablo nos lleva a pensar en la forma en que debemos vivir los cristianos. Primero dice que todos enfrentaremos el juicio. Por lo tanto, debemos vivir sabiendo que un día daremos cuenta de lo que hicimos. Oh querido, ahora en este tiempo tú puedes hacer lo que quieras, yo puedo escoger mis caminos, lo que quiera, no hay problema, pero hay una cosa. ¿Por qué? Yo puedo hacer lo que quiero porque Dios me ha dado libertad, pero hay una cosa inevitable. Cristo viene y ese día voy a tener que dar cuenta de todo lo que hice, de la manera como viví, de cómo usé la gracia maravillosa de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, eso es verdad. Pero, ¿cómo administramos la gracia de Jesús? ¿Dejamos que la gracia nos transformase o la usamos para tratar de tranquilizar nuestra conciencia mientras vivíamos en el pecado? De eso le daremos cuenta un día a Jesús en el juicio. En segundo lugar, varias veces Pedro menciona que debemos ser santos. La santidad para Pedro no es nunca caer, aunque claro, si no nos separamos de Cristo, claro que no caeremos. Pero cuando Pedro habla de santidad, está hablando de vivir con la conciencia de que somos separados para un propósito santo. La palabra bíblica para santo tiene que ver con ser separado, apartado. Nosotros somos santos en el sentido de que no somos gente común, hemos sido separados para vivir. ¿Y por qué somos gente especial? Porque hemos sido comprados, no con cosas corruptibles, sino con la gracia preciosa, maravillosa de Cristo. Tenemos un propósito especial para nuestra vida. Ese propósito es el encuentro con Jesús cuando regrese. Desde que fuimos rescatados por Jesús, somos gente santa, gente especial, un pueblo escogido. No somos cualquier cosa para estar revolcándonos en el lamaçal del pecado. Somos especiales porque Cristo ha muerto por nosotros y nos ha rescatado. Finalmente, si hemos sido rescatados por gracia, pues debemos vivir una vida sin malicia, sin engaño, sin hipocresía, sin envidia, sin calumnias. Deberíamos ser un pueblo unido también y vivir en amor. El amor es la base del camino de la santidad. Hipocresía, malicia, engaño, todo eso habrá en la vida de alguien que no tiene amor. Porque cuando el amor está en el corazón humano, todo lo demás se resuelve. Por eso los 10 mandamientos son resumidos por Dios a 2. Amor a Dios, amor al hombre. La esencia, el amor. Si amas a Dios, vas a reconocerlo como el Dios único de tu vida, vas a respetar su nombre, vas a guardar el sábado, en fin. Y si amas al hombre, no vas a matar, no vas a robar. Todo eso es resultado del amor. Si has sido comprado por gracia, si has sido rescatado por Cristo, entonces ahora tu vida va a ser una vida de amor, porque has sido comprado por el amor. El tercer tema que Pedro resalta es la segunda venida de Cristo, y lo hace en un marco de esperanza y de urgencia. Recuerda que la epístola fue escrita en tiempos de persecución, pero a pesar del sufrimiento de esta tierra, tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga, el dolor y el sufrimiento llegarán al fin. Por lo menos Pedro quería que la gente de su tiempo entendiera eso. Era verdad que ellos estaban perseguidos, no podían comprar una casa, no podían establecerse en un lugar, que la persecución ya venía. Y Pedro les dice, pero no se preocupe, ya Cristo viene. ¿Y para qué Cristo viene? Cuando Cristo venga habrá 2 cosas. Primero, el mal será destruido. Del mal no va a quedar ni raíz ni rama. El fuego va a consumir la tierra y todo el pecado. Solo que antes de que el mal sea destruido, consumido, acabado, viene la hora del juicio. Y el juicio, querido, no tiene que asustarnos. En este momento estamos viviendo el tiempo del juicio de investigación. No tenemos que asustarnos porque nuestra vida está escondida en Cristo. Después vendrá el juicio ejecutivo cuando venga Jesucristo a esta tierra. Tampoco tenemos que tener miedo porque nuestra vida está escondida en Cristo. Lo único que tienes que tener seguridad es de, ¿está tu vida escondida en Cristo? Entonces nada te va a asustar. Ni la persecución, ni el juicio, ni la segunda venida de Cristo. Hay muchos cristianos que no han entendido esto. Viven desesperados. La persecución, ¿cuándo viene? El decreto dominical, ¿cuándo sale? Y esto y aquello. ¿Tú
¿por qué te desesperas? Tú escóndete en Cristo, escóndete en la roca más alta que tú, vive con Jesucristo. Y después que venga lo que venga la muerte, que venga la persecución, que venga el decreto dominical, y ora para que Cristo venga. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, pues viene a ponerle un punto final a la historia del pecado. Ya nadie te va a hacer sufrir, nadie te va a hacer llorar. El momento difícil que estás viviendo ahora, en este momento, a veces con el corazón partido. Acabo de hablar en este momento con un padre que me dice, pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Lo he educado en la iglesia, le he enseñado los principios, ahora llegó a ser joven, no quiere saber nada con Dios, ¿qué hago? Pues todo eso va a llegar al final. Tal vez mientras estoy hablando ahorita, estás triste porque tu hogar está deshecho, ya no sabes qué hacer, parece que ha llegado al punto final, o estás pasando por problemas profesionales. Mientras vivamos en este mundo, pues claro que nuestros pies caminan en la arena caliente del desierto de esta vida. Nuestras sandalias ya están gastadas. ¿Cuánto dista para Canaán? ¿Cuánto falta? Cristo ya viene. No te desesperes. Y Cristo viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Ese es el tema, uno de los temas que Pedro destaca en sus epístolas. El cuarto tema que se destaca en las epístolas de Pedro es la relación de los hijos de Dios con el mundo en que vive. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: Amados, yo los exhorto como a peregrinos, como a expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que, en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifican a Dios en el día de la visitación. Pedro no está hablando aquí de que la vida del cristiano en esta tierra va a ser un mar de rosas. Lo que él está diciendo es que en este mundo donde el pecado reina, nosotros somos peregrinos, somos expatriados. ¿Expatriados de dónde? Hemos salido de nuestro hogar. Nunca deberíamos haber salido del Edén, pero salimos. Estamos peregrinando esta tierra rumbo a nuestro verdadero destino, a nuestra casa, a nuestro hogar celestial. Pero mientras eso, pues tenemos que vivir, a veces acosados y acusados, a veces calumniados por causa de la fe. Pero él dice, asimismo, delante de las persecuciones, delante del sufrimiento, debemos vivir como cristianos, reaccionar como cristianos. Y entonces los malhechores que te calumnian, ¿qué va a hacer? Van a ver cómo reaccionas, cómo Cristo transformó tu vida, y ellos van a glorificar a Dios. Y en el día de la visitación, que cuando Cristo volverá, pues tú tendrás la gran recompensa de la vida. Ahora, mientras vivas en esta tierra, también tienes que saber relacionarte con las autoridades, respetarlas. No siempre las autoridades son el ideal de autoridades, son seres humanos. Nuestra misión en esta tierra como cristianos no es criticarlas, condenarlas, juzgarlas, sino confiar, respetarlas. Solo vamos a resistirnos a obedecerlas cuando una orden de ellos viene contra los principios de Dios. Y ese momento va a llegar antes de la venida de Cristo. Tendremos que escoger a quién servir, si a Dios o a los hombres. Y naturalmente escogeremos servir a Dios, y eso nos traerá dolor y persecución. Llegamos al fin del estudio de esta semana y también del trimestre. El quinto tema es la primacía de las Escrituras. Primera de Pedro 1, 10 al 12 dice: acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Mira, está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el tema central del Antiguo Testamento? La salvación. Dice, acerca de esta salvación han inquirido, dejemos el texto en la tela, en la pantalla. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas. Los profetas investigaban, inquirían acerca del tema de la salvación. El tema central del Antiguo Testamento es la salvación, y la salvación por gracia.
Y ese tema continúa siendo el tema central del Nuevo Testamento. Dice, acerca de esta salvación, han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos, a los profetas, les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes, o sea, para la gente del tiempo de Pedro, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. El tema central de todo el texto es la palabra de Dios, que es el Evangelio. La palabra de Dios es el Evangelio. Es por eso que el mensaje que la Iglesia anuncia es el Evangelio. Es por eso que en